quiero compartir esta mañana a la iglesia el Espíritu Santo, el dador de los dones. Y me gustaría que abriera la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Romanos 12, 3 al 8. Vamos a pedir a los niños menores de 12 años que salgan con Pablo. Él va a dirigirse a la escuela infantil ahora en este momento. Los padres pueden entregarlo. Pablo es el director de la escuela bíblica, de la escuela infantil. Puede mandar a su niño para la escuela, por favor. La Biblia dice de la siguiente manera: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oremos. Padre, te pedimos, Señor, que nos hables esta mañana, el Espíritu Santo, el dador de los dones. Estás aquí, Señor, en este lugar. Yo quiero pedirte que repartas dones, Señor, con liberalidad en todos nosotros esta mañana. Honramos tu nombre, Padre, y nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra don significa, en el griego, es la misma palabra que se utiliza para gracia o servicio. Cuando hablamos de don, no solamente es el don de hacer algo, sino también son personas que están dadas a la iglesia para servir. Entonces, una iglesia puede ser bendecida en que lleguen personas que quieran poner a su servicio su corazón, sus habilidades, su conocimiento, y decida a la iglesia: queremos servir en este lugar. Uno de los aspectos que nos ha motivado a escribir esta enseñanza es acerca de lo importante que se siente una persona cuando tiene un lugar en la iglesia para servir. Que no es solamente que tú vengas a una iglesia y te sientes en una iglesia a escuchar palabra o a ser bendecido, sino que también puedas desarrollar un don o una habilidad para servir a los demás. Y desde ese punto de vista, la iglesia, en toda la iglesia hay habilidades que la iglesia necesita. Usted tiene unas habilidades, unos dones, algunos de ellos espirituales y otros prácticos, que la iglesia está necesitando. Veamos la lista. Pablo nos habla que en un cuerpo, y habla de la iglesia como un cuerpo, y una iglesia que tiene muchos miembros, pero que no todos los miembros tienen la misma función. Imagínense que todos predicáramos, ¿sí? Que todos solamente predicáramos, o que todos fuéramos, por decir algo, maestros, o que todos fuéramos adoradores o músicos. Entonces la iglesia no estaría completa, porque se necesitan otro tipo de funciones que también colaboren para que tengamos todos, digamos, la manifestación de Dios entre nosotros de manera plural. ¿Está bien? ¿A cuánto les gusta el helado? Levanten la mano los que les gusta el helado. Qué bien, hay muchos aquí enviciados del helado como yo. Bien, fíjense, cuando usted llega a comer helado, hay helado de fresa, de chocolate, hay helado de yogur, hay helado con sabor a chicle, hay de macadamia, hay de vainilla, hay de muchos sabores. Pero cuando usted hace una ensalada de helado, ¿cómo se llama? Una banana split, combina ciertos helados con frutas y sabe delicioso. Y en alguna medida Dios nos ha dado múltiples sabores aquí y múltiples personas que combinadas sabemos delicioso para otros también. En otras palabras, la vida suya tiene un sabor agradable que combina muy bien con el de los demás para que podamos servir a nuestros hermanos. Por un momento, mire a su alrededor y verá que hay gente que necesita de usted. Hay personas que lo necesitan a usted y usted necesita también de esas personas. Cuando hicimos hay un estudio muy importante que dice que en las iglesias solamente el 10% de las personas sirven a Dios en una iglesia. Y eso quiere decir que es un porcentaje muy bajo. En nuestra iglesia es un porcentaje muy alto. Voy a hacer la pregunta: ¿quiénes de los que están aquí sirven en cualquiera de los ministerios o de las áreas aquí en la iglesia? Levanten la mano, por favor. Todos los que sirven, los que enseñan, los que discipulan, los que trabajan, los que consolidan, levanten la mano. Como verá, hay un porcentaje muy alto de personas que están involucradas en el servicio. Eso tiene muchas ventajas. Una de ellas es: servir a Dios te dará pertenencia a tu iglesia.
Es muy importante tener la pertenencia, saber que esta es tu iglesia y saber que estás en un lugar donde tú puedes servir a Dios, donde te necesitamos. Qué difícil es cuando tú llegas a una iglesia y ya todo está hecho. Y tú llegas a la iglesia y dices, ¿aquí qué hay que hacer? No, aquí ya todo está hecho. Aquí no se necesita más gente. Entonces tú te sientas y puedes estar sentado por 15 o 20 años, pero esa no es la manera como Dios ha planeado que sirvamos en el reino de Dios. La forma es cuando tú llegas a una iglesia y dices, ¿qué hay que hacer? Hay muchas cosas que hacer, yo quiero ayudar en mi iglesia, y entonces te sientes útil y te sientes que tu vida tiene un propósito muy especial. Entonces, lo primero que quiero hablar es por qué no nos necesitamos los unos a los otros. Tú necesitas de los demás porque tú no tienes todos los dones y ministerios. Tú necesitas a los demás porque hay cosas que tú no suples, que no puedes tener. Hay cosas que tú no alcanzas a hacer. Y entonces hay habilidades que Dios le ha dado a otras personas y que las cuales tú también las necesitas. Vamos a poner una orquesta o una banda o un grupo musical. Cuando hay un grupo musical, si quitamos la batería, ¿cómo sonaría el grupo musical? ¿A cuánto les gusta la batería? O sea, ¿cómo suena la batería? A los que no les gusta, ¿cómo suena la batería? ¿Cierto, hermanos, que sin batería sonaría muy distinto? Sin el bajo o sin la guitarra, ¿cómo sonaría esto? Sonaría muy diferente. Pero cuando todos los instrumentos tocan y cada uno en su partitura o en su ejecución, tan bonito que suena. Y eso es lo que queremos. Como iglesia queremos sonar bien los unos y los otros cuando nos amamos y cuando ponemos un énfasis en servir a los demás. Me parece que Dios te ha dado muchas cosas con las cuales servir a la iglesia y servirnos como miembros del cuerpo de Cristo unos a otros. Mire la lista. Hay ministerios que son espirituales, como el de profecía. ¿Alguien aquí tiene el don de profecía? Levante la mano, por favor. ¿Alguien tiene el don de profecía? ¿Qué es profetizar? Es hablar en nombre de Dios a los demás. Pero también dice que hay el don de la fe. ¿Cuántos tienen el don de la fe aquí? Que dicen, vamos a hacerlo, vamos a tenerlo, no importa los obstáculos, yo tengo fe. Otro, el de servicio. ¿Cuántos tienen el don de servicio aquí? ¿Cuál es ese don? Ayudar, lavar, lo que haya que lavar. Y a mí me impacta algo de esto. Y hay gente que puede tener títulos muy altos y mucho dinero, pero que llega a la iglesia y sirve a los demás. Como también hay quienes se olvidan de eso y quieren ser servidos. Sin embargo, se trata aquí de poner un espíritu y un énfasis en la iglesia, y es el poder servir a las necesidades de los demás. Luego dice el de la enseñanza. ¿Quiénes aquí enseñan? Capacitan, entrenan, dan conferencias, dan cursos, en su trabajo, en lo que sea. Levante la mano. Usted puede servir para enseñar. Otros, aquí dice el que exhorta. ¿A cuánto les gusta dar buenos consejos? Buenos consejos, exhortar a otro, guiar a otro, exhortarlo, ¿verdad? Animarlo. El que reparte, o sea, los que administran. ¿Cuántos de ustedes son administradores? Ingenieros industriales, administradores, contadores, financieros, empresarios. Ese es el que reparte. Y dice el que reparte con liberalidad o con generosidad. Y ahora el que preside. ¿Cuántos de aquí tienen dones de liderazgo? Levanten la mano. Los que se consideran que tienen don de liderazgo. Eso. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, hay dones muy importantes en la iglesia que tenemos que desarrollar unos a otros. El último, el que hace misericordia. No por ser menos importante, sino también se necesita gente que le guste ayudar a los que están en necesidad. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, les gusta hacer misericordia con otros? ¿Cierto? Ayudar, llevar mercados, hacer un techo, fabricar una casa, aportar en una fundación, lo que sea, pero también nos usa Dios a través de la misericordia. Lo que Pablo está diciendo es que un cuerpo no son funciones desintegradas, sino que son funciones integradas. En alguna manera, si la orquesta cada uno toca como quiere, la música no va a sonar bien. Igual, si en una iglesia todos tienen dones, pero todos los tienen esparcidos, hacen misericordia por otro lado, hacen allá música pero por otro lado, dice la Biblia, no va a sonar igual porque el cuerpo tiene que estar articulado. Y lo que nos articula es la congregación. En alguna medida, hermano, usted necesita a los demás, pero usted también necesita servir a otros. Jesús nos dio un ejemplo de amor y dedicación en el servicio. Mire por favor Marcos 10:45.
Este ejemplo que nos dio el Señor de amor y de dedicación en el servicio, Él dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Note que la misión de Jesús fue no ser servido, sino ¿qué? Servir. Algunas veces bromeo con mis hijos y les digo esto cuando yo necesito que hagan un oficio o algo así. Digo, recuerde que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. En otras palabras, si a usted le gusta que lo atiendan, si a usted le gusta que le sirvan, si a usted le gusta que le traigan las pantuflas en la casa, si a usted le gusta que le tengan la comida caliente, si a usted le gusta que le celebren el cumpleaños, que a usted le gusta ser importante, está bien. Pero la Biblia dice que ese no es todo en la vida, que también el Hijo del Hombre no vino solamente para ser servido, sino también para servir a los demás. Y aquí voy a poner la primera frase que quiero que usted recuerde. Digan conmigo: el que no sirve, no sirve. Tan sencillo, ¿no? El que no sirve, no sirve. ¿Por qué? Porque en la iglesia, hermano, usted tiene que servir a Dios. La clave de esto es entender que cuando usted sirve a sus hermanos, también está sirviendo a Dios. Usted no le puede embetunar los zapatos al Señor, pero sí lo puede hacer con el hermano. Usted no puede lavar el carro de Jesús, pero sí se lo puede lavar a un hermano. Usted puede hacer cientos de cosas para ayudar a los demás. Y aquí estamos hablando del principio de ayudarnos mutuamente. Necesitamos ayudarnos, hermanos. Si alguien viene a la iglesia y tiene necesidad, no podemos dejarlo así. Si alguien viene a la iglesia con una necesidad, la iglesia tiene que proveer para esa necesidad. Y si no lo hace la iglesia, ¿quién lo va a hacer? En Estados Unidos me gustó esto. Hay iglesias donde están llenas de inmigrantes, de personas que le han dejado sus familias y han ido a ese país a buscar el sueño americano. Pero cuando llegan a la iglesia se dan cuenta de que no tienen más familia. ¿Y saben quién es su única familia? La iglesia. Y es increíble, llevan a los niños allí y los niños llegan del colegio a la iglesia. Las señoras consiguen empleo con gente de la iglesia. La iglesia está presente, sirve alimentos. Hay personas que llegan para enseñar inglés a otros en la iglesia y hacen múltiples funciones, porque la iglesia se convierte como en la segunda familia. Y algo así es lo que Dios nos ha hablado a nosotros. Ríos de Alabanza tiene que ser nuestra familia, hermanos. Entonces dile que está a tu lado: tú eres parte de mi familia. La iglesia es nuestra familia. Y en alguna medida servimos a la gente de nuestra familia, ¿cierto? Tenga un corazón de siervo. Quiero terminar hoy con estas frases que me parece que son muy importantes para que la iglesia las conozca y las viva y se las lleve. La primera frase que quiero decirles es: el que no sirve, no sirve. Dígale que está a su lado: el que no sirve, no sirve. ¿Por qué no sirve? No porque no sirva, no porque no lo queramos, sino porque parte del objetivo de estar aquí en la iglesia es que usted sirva a los demás. Segunda frase: si Jesucristo es Dios y se entregó a sí mismo por mí, entonces no hay nada demasiado difícil que yo pueda hacer por Él. Tercera frase, esa es mía: tienes dos manos para servir, un corazón para trabajar. Todos levanten sus dos manos. ¿No le dan gracias al Señor usted por esas dos manos? Tengo un pastor amigo mío que él se burla de sí mismo, solo tiene un brazo. Cuando le digo levante la mano, él solo hace esto. Y él mismo se ríe, ¿no? Dios te ha dado dos manos para servir, un corazón para trabajar, para bendecir a tus hermanos. La siguiente: el que no sirve a los demás se queda solo. El que no sirve a los demás se queda solo. ¿Quieres tener muchos amigos? Sirve a otros. ¿Quieres no sentirte solo en la iglesia? Sirve a los demás. La siguiente: todo lo que le entregas a la vida te lo devuelve. Todo, cualquier cosa. Un favor, un detalle, amor, caricias, cariño, un pensamiento, cuidado, celebrar el cumpleaños de una persona, cargarle el bebé al otro, ayudarle a hacer un trabajo, reparar algo en su casa. Todo lo que le entregas a la vida te lo devuelve.
Y la última, esa la dijo el Señor: el que quiera ser el mayor, sea el menor de todos. El que quiera ser el mayor, sea el menor.